Hola, buenas tardes. El día de hoy, mi compañera Valeria Salazar y quien les habla, Tatiana Muñoz, les vamos a presentar el parcial número 1 del Laboratorio de Biología Celular. Nuestra primera pregunta nos dice que identifiquemos la magnitud del campo visual cuando se usa el objetivo de 40X y de 4X. ¿Qué debemos tener en cuenta? El microscopio tiene 4 oculares, ¿ya? Los cuales son los de 4X, el de 4X, el de 10X, 40X y 100X, ¿ya? Cada uno tiene una magnitud. ¿Cómo podemos calcular esta magnitud del campo visual? Muy fácil. Cogemos la longitud del objeto y lo multiplicamos por la magnitud del objetivo, que sería ya dependiendo del ocular que estemos usando, sea el de 4X, 40X o 10X. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un objeto que mide 5 micrómetros, ¿ya? Y lo estamos viendo con un objetivo de 4X. Entonces, ¿cuál sería la magnitud del campo visual? Sería de 2 micrómetros. O sea, lo aumentaría 4 veces su tamaño. Y si lo medimos con el objetivo de 40X, tendríamos 20 micrómetros. O sea, aumentaríamos 20 veces su tamaño. Bueno, 40 veces su tamaño. Discúlpame. Entonces, eso por el lado de la magnitud del campo visual. Ahorita nos dicen, ¿con qué equipo óptico solicitaríamos para observar estos dos microorganismos? ¿Ya? Entonces tenemos que hay dos contaminantes que están en una empresa que produce medicamentos, ¿ya? Y los tienen conservados en una muestra en alcohol el 96%, ¿ya? Nos dicen que estos contaminantes, uno mide 550 micrómetros y el otro mide 5.5 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué equipo óptico solicitaríamos para observar estos organismos? Pues para el objetivo 1, para el organismo 1 de 550 micrómetros, solicitaríamos el microscopio. Y para el segundo, utilizaríamos el estereoscopio. ¿Por qué? Por el tamaño de las muestras. Pero ¿eso qué tiene que ver? En los microscopios solo se pueden medir organismos que sean menores a 1 milímetro. Y en los estereoscopios, organismos que son mayores a 1 milímetro en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que la longitud de los organismos es de 5 milímetros, o sea, ahí ya claramente se nos sale sobre, no lo podíamos medir con un microscopio, no lo podríamos ver con un microscopio. En cambio, el, el otro objetivo sí lo podríamos ver. ¿Cómo nos dimos cuenta? Hicimos una conversión. Pasamos esos micrómetros a milímetros para saber cuántos milímetros eran, lo que nos da 0.550 milímetros. Eso es menor a 1 milímetro, por lo tanto, lo medimos, lo vemos por medio del microscopio. Bueno, ahora en esta segunda parte, en la entrevista nos preguntan y nos piden ayuda a deducir como un problema matemático entre comillas, que es ¿cuál es el aumento del objetivo del microscopio que está usando? Si el aumento total es de 1600X y el aumento ocular es de 10X. Entonces, para esto utilizamos la ecuación M total es igual a M oculares por objetivos. Entonces, como ya tenemos esta fórmula, lo único que hacemos es despejar M objetivos. Entonces nos queda M objetivos es igual a M total sobre M ocular. Reemplazando los valores, arriba sería 1600X y abajo sería 10X. Entonces, al dividir esos dos, te va a dar 160X, ¿cierto? Y bueno, también nos preguntan un poco cuál es el principal aporte de los científicos Robert Hooke y Anthony Van en la teoría celular. Entonces, sabemos que Robert fue el primero, pues, como en utilizar el término célula para referirse a organismos vivos.
Y Anthony creó los lentes biconvexos usados para el origen del microscopio. Listo. Luego nos preguntan en la entrevista que demos como 3 diferencias comparativas entre la célula animal y la vegetal, las cuales pues las que encontramos fue no tiene pared celular, la animal no tiene pared celular, no posee cloroplastos y tiene vacuolas pero en menor tamaño, a diferencia de la vegetal. Por el lado de la vegetal tiene pared en el exterior y tiene vacuolas más grandes y sí tiene cloroplasto. Listo. Luego tenemos la pregunta, ¿cómo hace una célula para interactuar con su medio ambiente e ingresar alimento al interior de la célula? ¿Y cómo puede eliminar sus desechos metabólicos? Entonces, para responder a esta primera pregunta, ¿cómo hace la célula para interactuar con su medio ambiente e ingresar el alimento al interior de la célula? Bueno, la célula se alimenta por medio de la endocitosis. ¿Qué hace? La célula crea una invaginación, ¿ya? Como lo podemos ver que es como una pequeña abertura, como una pequeña concavidad en la membrana plasmática. ¿Qué hace esta membrana? Esa membrana va atrapando las moléculas que la célula va a utilizar como alimento y las va ingresando al medio de a la célula por medio de una vacuola. ¿Qué pasa? Cuando la impaginación se va cerrando, como lo podemos ver, ella se va cerrando, forma una vesícula, la vesícula se desprende de la membrana plasmática, queda en el citosol, donde pues esta se va a utilizar como alimento. Y luego, para eliminar sus desechos metabólicos, lo hace por medio de la exocitosis, que en este ya sería pues como el reverso, ¿ya? Tenemos una vesícula secretora que ha encapsulado pues los, los desechos, ¿ya? Esta vesícula se va fusionando con la membrana plasmática hasta que luego que se fusiona se abre y expulsa los contenidos que estaban pues en esta vesícula. De esta manera pues elimina sus desechos. Luego, ¿qué es lo que hace la membrana celular para hacer intercambio de soluciones de manera más económica desde el punto de vista energético? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el transporte activo y transporte pasivo. El transporte pasivo, esto se hace cuando está la, la concentración de sal mucho mayor afuera de la célula que adentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Si es para que sea económico desde el punto de vista energético, entonces elegiríamos el transporte pasivo. ¿Por qué? Porque este no requiere de ningún gradiente químico, ya que al estar la concentración mayor afuera que adentro, estos pasan de manera espontánea. Es un proceso que hace la célula y no requiere de gasto energético, ¿ya? En cambio, en el transporte activo, que son los dos tipos de intercambios a través de la membrana que tiene la célula, en el transporte activo sí se requiere sobrepasar un gradiente de concentración. Para poder sobrepasar ese gradiente de concentración se necesita de un gasto de ATP, un gasto energético, lo que lo hace pues menos económica, por decirlo así, desde ese punto de vista. Listo. En esta parte, uno de los que nos está entrevistando le confiesa pues que nunca en la universidad entendió por qué los eritrocitos se pueden hinchar o crear en una solución salina dada cuando se coloca en una solución. Entonces, la pregunta es, usted, pues, ¿cómo le explicaríamos? Entonces, no sucede nada, ya que teniendo en cuenta que las soluciones salinas tienen una concentración del 0.9%, siendo esta la misma que se presenta al interior de los eritrocitos, estas condiciones son las indicadas para que la solución sea isotónica y no afecte, pues, como
¿me entendés? Como al eritrocito. O sea, como que, como son las mismas condiciones adentro que afuera, no se va a ver afectado. El siguiente. Listo. Ahorita entra una sobrinita que nos empieza a hacer muchas preguntas. Una de las preguntas que nos hace es, ¿el dengue se transmite igual que el virus del COVID-19? Entonces, hay que tener claro algo. Los virus, tanto el virus del dengue como el del COVID, al momento de infectar una célula, lo hacen de la misma forma, que hace por medio de endocitosis, llegan al citoplasma, ya al llegar ahí replican su ARN y generan la propagación del virus en el sistema, ya sea de dengue o de COVID. Pero aunque infectan de la misma manera, no transmiten el virus de la misma manera. ¿Qué pasa? Con el virus del COVID-19, este se transmite por medio de fluidos, ya sea saliva, sudor. Por eso se recomienda mucho el uso del tapabocas, ya que con un estornudo, con tos, se puede infectar a las otras personas, además de que también se propaga con el aire. En cambio, el dengue, tenemos que el dengue solamente se puede infectar a otra persona por medio de un mosquito. Ese mosquito es el Aedes aegypti. Hay dos mosquitos, el Aedes aegypti y el Aedes adenopictus. ¿Ya? Estos dos mosquitos que se caracterizan pues, por tener sus patitas con manchitas blancas, si llegan a picar a una persona que está infectada con dengue y luego pican a una persona que está pues sana, pueden enfermar a esa persona con dengue, pero solo lo haría de esa manera, no como el virus del COVID que puede ser por medio de fluidos corporales o cosas así. Entonces no se transmite de la misma manera. También nos pide que le expliquemos qué es eso de la inmunofluorescencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es la inmunofluorescencia? La inmunofluorescencia es una técnica en la que se utilizan anticuerpos conjugados con fluorocromos para detectar un antígeno, una proteína con la cual el anticuerpo ha sido desarrollado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un antígeno? Ahí lo podemos ver. El antígeno es el que se encarga de proteger a la célula de, de las virus, de las bacterias, ya, esos son los anticuerpos. Esos son los antígenos, ¿ya? Los anticuerpos, ¿qué son? Los anticuerpos, pues, es cualquier molécula extraña que quiera entrar a nuestro cuerpo, ya sea virus, bacterias, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Los antígenos atacan a los anticuerpos para poder eliminarlos, pero con la inmunofluorescencia eso no solo se queda ahí. ¿Qué pasa con el antígeno? Con la inmunofluorescencia le damos al antígeno como una bombillita, como una linterna, un bombillo, que todo el tiempo está alumbrando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el antígeno se dirige a atacar el anticuerpo y estemos observando por medio de un microscopio, este va a alumbrar, lo que va a facilitar muchísimo la identificación de dónde está el anticuerpo y en qué células está y qué tan infectadas están las células en ese momento. Entonces, eso es lo que hacen el fluorocromo, el antígeno, unirse para poder identificar de una forma más fácil los anticuerpos. Bueno, en este caso vamos a explicar cuáles son los componentes y las diferencias entre la inmunofluorescencia directa e indirecta. Entonces, como sabemos, por la directa, el marcaje directo en el que el anticuerpo primario está marcado como un marcador fluorescente. En la indirecta, el marcaje indirecto en el que un anticuerpo secundario marcado con un fluorocromo se utiliza para reconocer un anticuerpo primario. Ahora, por otro lado, hay otra interrogante de la sobrina que diciendo que por qué
la inmunofluorescencia indirecta puede ser mejor que la directa. Entonces, ahí en la imagen, como podemos ver, hay dos tipos de anticuerpos, donde está la inmunofluorescencia indirecta. Uno de estos dos es el primario y el otro es el secundario. El primario es el que se le une la molécula diana cuando se une al anticuerpo secundario. A este secundario es el que tiene la fluorescencia y se reconoce al anticuerpo primario y se une a él. Esta técnica pues permite identificar los posibles antígenos reconocidos por los autoanticuerpos, pues como presentes, ya sea de la persona o del joven, el niño, de la persona. Y también, como en las personas, ver cuáles son las enfermedades inmunes y reconocer qué clase de enfermedad es la que hay. Nuestra sobrina también ha sido, pues, como otra interrogante, pues, que es la que les acabo de mencionar anteriormente. Y nos dice que, pues, debemos explicar que involucraría directamente, es mucho mejor, ya que hay mayor cantidad de anticuerpos secundarios, los cuales se pueden unir a los primarios, y al haber mayor cantidad de estos, hace que se note mayor el efecto de la fluorescencia y se pueda observar y analizar mejor los resultados. Entonces, ya teniendo en claro esto, Ariel nos pregunta, ¿qué es lo que sucede en el día 5 del ensayo con la línea celular de riñón de simio tratada con DMSO y el día 5 de la misma línea celular tratada con dasatinib? Entonces, en la parte de arriba tenemos la línea celular tratada con DMSO y en la parte de abajo tenemos la misma línea pero tratada con dasatinib. ¿Qué podemos observar? En el día 5, en la parte de arriba, podemos observar que hay muchas células infectadas. ¿Cómo sabemos esto? Hay unos círculos azules, que serían los núcleos de las células. Alrededor están teñidos como de verde o amarillo, un verde amarilloso. ¿Ya? Esto quiere decir que ahí nuestros antígenos están marcando los anticuerpos. Entonces, pues estas células están infectadas. Esto con el DMSO. En el día 5, con esta misma línea celular, pero tratada con dasatinib, podemos ver que las células están mucho más sanas. O sea, hay células que aún se les puede, pues, observar un poco de tinción por el virus, pero estos no, ya la mayoría ya no están infectadas. Ahora, ¿qué interpretación se puede dar sobre el experimento con el DMSO y 2.5 micrómetros del fármaco de la línea celular de las glándulas salivares de mosquito en los días 4, 5 y 6? Entonces, listo. Lo mismo, en el día 4, ¿qué tenemos? Tenemos células infectadas en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos muchas células sanas y otras que están infectadas. Luego, pasando el día 5, podemos ver, pues, sorpresivamente que hay un poco de células que están un poco más infectadas. Hay muy pocas que están sanas. Y ya en el día 6 podemos ver que hay un poco más de células infectadas, pero en comparación con el día 6 en el DMSO, o sea, sí se logra evidenciar una inhibición del dasatinib sobre el avance del virus en esta célula, ¿ya? ¿Por qué? Al ver el día 6 podemos ver que las células están demasiado infectadas. La parte amarilla, toda la parte amarilla es virus, es infección. En cambio, si vemos la parte de abajo, podemos ver que gracias al dasatinib se ha inhibido de una manera eficiente la propagación de este. Y listo. Luego también nos dicen, ¿para qué esos autores de este experimento utilizan DAPI
y FITC en el experimento. ¿Por qué lo utilizan? Entonces, ¿para qué utilizan el DAPI? El DAPI lo utilizan para marcar los núcleos de las células, la parte azul. ¿Ya? Esto que nos va a permitir identificar la cantidad de células que hay en nuestra muestra. ¿Ya? Y el FITC es el fluorocromo, ¿ya? El antígeno marcado con fluorocromo que va e identifica pues el anticuerpo, ¿ya? Entonces, para eso se hace, para que haya una mayor identificación de qué células están contaminadas y también precisar de qué manera se va propagando este virus en las células durante los días, ¿ya? Si no fuera así, no podríamos observar el cambio que hay con respecto a los días, no podríamos observar ese cambio si se propagó más el virus, si no se propagó más. Si no lo hiciéramos de esa manera, no podríamos identificar esto. Entonces, pues por esa razón se hace, para poder identificar de una manera más eficiente y rápida. Bueno, ahora por esta hora nos preguntan cuál sería la interpretación del resultado cuando se adiciona en la fórmula una concentración de 5 en las 3 líneas celulares. Entonces, como podemos ver, tenemos 3, la blanca, la gris y la negra. La primera es C636, está la gris que es Vero y está la negra que es HUH7. Entonces, como podemos observar en el tratamiento con 5D nos demuestra que la carga viral es muy baja comparacional de las otras, pues de las otras líneas tratadas con menos cantidad. Entonces esto lo que nos muestra es que a esta cantidad aplicada la carga viral ha disminuido demasiado. Como podemos ver, en 2,5, en 1, en 0,5, primero están están muy altas y hay mucha diferencia entre ellas. O están muy bajas, o la HUH7 está muy alta, la Vero está muy baja y así. En cambio en la 5 se controla mucho, la carga viral disminuye y todas tratan de estar como equilibradas, por decirlo. Listo, ahorita vamos a hablar acerca de los términos de limpieza, a comparar la asepsia, limpieza y esterilización. Aquí, en primer lugar, vamos a comparar la limpieza con la esterilización. ¿Qué es la limpieza? Quitar restos orgánicos o inorgánicos de gran tamaño. Y la esterilización es la destrucción radical de todos los microorganismos. Entonces ahí podemos ver una gran diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la limpieza, ¿de qué se trata? Limpiar polvo, barrer, trapear. Esas actividades, ¿qué pasa? Nosotros estamos quitando algunos restos orgánicos que son de gran tamaño, los estamos quitando, más no estamos destruyendo ningún tipo de microorganismo, ¿ya? O sea, barriendo no estamos destruyendo los organismos, los organismos siguen vivos. Ya con la esterilización, ¿qué pasa? Con la esterilización se mueren, o sea, se destruyen por completo todos los microorganismos, o sea, no queda ningún tipo de microorganismo vivo, ¿ya? Entonces esa es la gran diferencia, son como los dos extremos, ¿no? La limpieza y la esterilización. Entonces, como esterilización tenemos un ejemplo muy común que es la olla a presión. La olla a presión sirve para esterilizar. O sea, esta olla a presión permite la esterilización de los alimentos cuando se están haciendo, etc. Ahora vamos a comparar la asepsia con la esterilización. ¿Qué pasa con la asepsia? Con la asepsia tenemos ausencia de microorganismos patógenos y desinfección. ¿Ya? Y en la esterilización, pues destruimos todos los microorganismos. Ahí hay de pronto un balance. La asepsia es como el intermedio entre la limpieza y la esterilización.
¿qué pasa? Destruimos algunos microorganismos, más no todos, ¿ya? Por ejemplo, bacterias, digamos que tengamos en las manos, si nos lavamos con jabón antibacterial, podemos destruir muchos de los microorganismos que nos pueden hacer daño, que están en nuestras manos, más no vamos a quitar por completo todos los microorganismos. Eso no lo podemos hacer. En cambio, en la esterilización sí pasa eso. Ahora, la asepsia con la limpieza, pues es lo que ya habíamos hablado. eh, con la asepsia se matan algunos microorganismos, con la limpieza no es así. La limpieza es algo muy superficial, algo muy por encima. Y esta es como su diferencia, ¿ya? Como un ejemplo de limpieza también podemos tener lo que yo les hablaba ahorita, barrer la casa, por ejemplo. Bueno, en esta parte vamos a hablar en especificar las características técnicas de los siguientes equipos de laboratorio. Empezamos con cabina de flujo laminar horizontal. Esta cabina es un contenedor los cuales poseen como un ventilador, los cuales bombean aire de manera laminar de forma horizontal usando unos filtros de EPA, los cuales tienen unos poros de 0.0 micrómetros. Esto hace que todo tipo de microorganismos quede como atrapado en el filtro, esterilizando el aire que éste produce. Esto no ofrece protección para el operario, ya que el aire que este produce pues escapa por las rejillas donde se encuentra pues la persona o el operario. En la segunda, que es autoclave de piso, es un dispositivo el cual utiliza una combinación de presión y temperatura para así poder eliminar todo tipo de microorganismos. Este ofrece como alta protección al operario, ya que la muestra al introducirse en, en la autoclave y se encuentra totalmente aislada. Y por último, la cabina de seguridad tipo 2 es una cabina de flujo laminar. Para este posee una luz ultravioleta y además de esto posee una rejilla por donde se absorbe el aire esterilizado que cae sobre la muestra y el aire que se contamina. Esto quiere decir que esta cabina recicla el aire para así poder proteger completamente al operario. Eh, Creo que eso sería todo. Listo, pues eso sería todo. Esas son las respuestas a las preguntas del parcial. Esas son nuestras respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.